Los temas en tendencia. Que son virales en las redes sociales. En Al Día, Presentado por el Banco de Venezuela. donde el mayor valor eres. Muy buenas tardes, listos como siempre para acompañarles a través de las pantallas de Venezolana de Televisión en el único podcast en vivo de la televisión venezolana. ¿Cómo Muy estás, buenas tardes, Jocelyn, para ti, para toda la audiencia que sintoniza esta hora al día. Hoy, bueno, como siempre, estamos analizando todo el contexto nacional de lo que ha sucedido en las últimas horas y además vamos a hablar de un tema que es trascendental para nosotros, que es la paz, la convivencia y además la diplomacia bolivariana de paz que ha promovido el gobierno nacional para relacionarse de manera respetuosa bajo el marco de la Carta de las Naciones Unidas con los demás países, y el diálogo ha sido ese elemento que se ha reiterado y ha sido el instrumento para llegar a acuerdos y mantener la paz y la estabilidad política de nuestro país. Se ha dado a conocer además en días pasados, creo que el 23 de enero para ser específico, este programa para la convivencia democrática y la paz, justamente, como decía Roger hace un ratico, esa bandera que ha levantado nuestro país, digamos en referencia también a la paz no solo de Venezuela, sino también de toda la región y cómo ha sido esto a lo largo de todos estos años. Así que interesantísimo el tema que vamos a abordar el día de hoy, Roger. Así es, bueno, vamos a ver también el material que nos ha preparado nuestra amiga Carla, a ver qué dice al respecto. Adelante. ¿Qué es lo que realmente nos hace diferentes ante el mundo? No es solo el paisaje, es nuestra esencia. Venezuela siempre ha sido un país de paz y cordialidad. Esto es parte del afirmativo venezolano. Viene de nuestros tiempos aurales. Ya Libertador lo decía, la confianza ha de darnos la paz. No basta con la buena fe, es preciso mostrarla. Entendamos algo, para que un país crezca de verdad, necesita paz. Una paz real, basada en la buena voluntad de todos. Más allá de las diferencias, nadie con pensamiento sano se opone al desarrollo. El amor y la solidaridad nos han salvado en pandemias y crisis. La unidad lo hace todo. Porque Venezuela es y será siempre un país de grandes afectos. Paz, unidad y futuro. Ese es nuestro camino. Bueno, paz, unidad y futuro, como decíamos hace un rato, nuestro país siempre ha enarbolado estas banderas, se ha trabajado desde el punto de vista también estratégico para lograr, para garantizar además que se mantenga este trabajo a través de la diplomacia de paz, pero que tiene ciertas características que yo creo que podemos abordar también en este espacio, ¿no? ¿Cuáles son esas características que hacen que esa diplomacia de paz tenga ese sello venezolano y además qué nos ha llevado también a esas características puntuales y a esa diplomacia de paz también a lo venezolano, como decimos nosotros? Así es, decía Carla, se refería al afirmativo venezolano, a esa idiosincrasia bueno, que nos caracteriza en el mundo, además, no solamente a lo interno, sino a lo externo. Cuando alguna persona visita nuestro país, una de esas banderas que levanta es la solidaridad, el cariño, ese arraigo y ese carisma que tiene el venezolano, y que así ha sido, incluso que ha trascendido fronteras. Venezuela ha sido partícipe y también garante de la paz en otros procesos, incluso fuera de nuestro territorio, por ejemplo en Colombia. Y muchos otros, ¿no? Siempre ha sido un país el cual ha intervenido para lograr acuerdos de paz. Eso hay que destacarlo. Y bueno, vamos de una vez a conocer a nuestro invitado, ¿te parece, José? Sí, bueno, Domingo Medina, analista político, nos acompaña el día de hoy. Hemos tenido la oportunidad de conversar con usted en otras oportunidades y el día de hoy para abordar este tema, Venezuela, cuna de la diplomacia de paz. Decíamos hace un ratico, bienvenido, decíamos hace un ratico, que bueno, que esta diplomacia de paz tiene características y pasa además eso, como describen, incluso no solo con nacionales, sino personas a nivel internacional, a los venezolanos, pasa también a formar parte de alguna forma de esa diplomacia de paz. ¿Qué otras características tiene eso que nos hace además seguir levantando esta bandera incluso en tiempos complejos, ¿no? Complicados, así es. Sí, bueno, muy buenas tardes y gracias por la invitación, por conversar aquí nuevamente con ustedes. Aparte de lo que ustedes han mencionado, hay dos características que yo creo que son fundamentales. La primera es histórica, digamos. Tenemos un ejército defensor de nuestra paz, pero que además nunca ha salido de Venezuela para conquistar territorios, ni siquiera los países vecinos, ni más lejos todavía, sino para llevar libertad, ¿no? Recordamos, por ejemplo, la gesta de la batalla de Ayacucho y todas las otras gestas en momentos de la independencia del continente. Y lo otro es que esa diplomacia de paz, diplomacia bolivariana de paz, bueno, primero está inspirada en los ideales de Simón Bolívar, como todo en nuestra patria,
sino que no solamente se circunscribe a los intercambios entre los gobiernos, entre los estados, sino que fundamentalmente también a través de los pueblos, una integración de los pueblos fundamentalmente de nuestra área, del Latinoamérica, del Caribe, pero también con pueblos de África, por ejemplo, de lo que es el llamado el sur global. Entonces son iniciativas que han nacido aquí en Venezuela, en nuestro país, y que han cuajado en el mundo, ¿no? Y es una forma de ser que también otros países están viendo, países de África fundamentalmente, por ejemplo, están viendo cómo se comporta el gobierno de Venezuela, y lo vemos nosotros en estos momentos duros, como decías tú hace poco, con los movimientos, manifestaciones de solidaridad que hay alrededor del mundo, no solamente aquí en Venezuela, que hemos visto esas grandes movilizaciones. Tú mencionaste el 23 de enero hace poco. Tuvimos aquí en Caracas y en las principales ciudades de Venezuela una movilización importante en ese sentido, pero también hemos visto movilizaciones y manifestaciones de solidaridad, de apoyo y de condena contra los actos que sufrió Venezuela el 3 de enero. Entonces, bueno, creo que por ahí son las principales características que definen nuestra diplomacia bolivariana de paz. Mire, y si tenemos que remontarnos incluso a nuestra historia, mencionaba a nuestro libertador, nuestro padre de la patria, Simón Bolívar, incluso hablar del Tratado de Armisticio, por ejemplo, un momento épico, histórico para nuestra patria, en el cual en plena guerra se logró esto, ¿no? Tratar también de analizar precisamente de dónde venimos y por qué ese gen de libertad y de paz está en nosotros. Sí, correcto. Y además, dos cosas más o menos rápidamente también con respecto a este tema. Eran, como dices tú, unas condiciones bastante duras las de la independencia. Yo no las viví, por supuesto, pero podemos imaginar que eran condiciones extremadamente duras y que llevaron al Libertador a tomar esas decisiones, ¿no? Después impulsar con el gran mariscal de Ayacucho ese tratado de armisticio que tú estás mencionando, pero además este año también estamos celebrando el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, que también es producto de la visión bolivariana, y también esa integración que nos viene también históricamente es parte de la diplomacia bolivariana de paz. Y además, resaltar, supongo que también están sobre la mesa. Sí, sobre la mesa, y lo estamos celebrando. Creo que es oportuno celebrar que hoy justamente estamos cumpliendo 12 años en América Latina de haber sido declarada como territorio de paz, ¿no? Y libre, por supuesto, de armas nucleares. Y digamos, es algo que no solamente va solo que Venezuela impulse este movimiento, esta política de la paz, fundamentada, nuevamente lo digo, en los valores y principios de Simón Bolívar, sino que es algo que va más allá de Venezuela, que integra a nuestra región en ambos casos, tanto cuando hablamos del Congreso Anfictiónico de Panamá como cuando hablamos de la declaración de América Latina como territorio de paz y libre de armas nucleares. Y que si revisamos, incluso, que bueno, siempre insistimos como en el hecho histórico también para partir en profundidad acerca de estos temas, no es algo de ahorita, es algo justamente que se viene construyendo y que creo que se va fortaleciendo también como desde lo complejo, así como pasa en lo personal con el ser humano, también pasa a nivel social. Si tuviésemos que revisar la historia más reciente de nuestro país, ¿cuáles hechos, incluso que en este momento se pudiesen colocar sobre la mesa o que usted recuerde, pudiesen ser considerados como un ejemplo justamente o como resultado de esa diplomacia bolivariana de paz, y el bolivariano incluso en letras mayúsculas y entre comillas, porque justamente eso forma parte de esas características de las que hablábamos hace un Correcto. ratico? Bueno, mencionábamos hace poco el tema de todos los congresos que ha hecho Venezuela de integración, de la paz. Recordamos, por ejemplo, también que suman también para mí estos momentos de integración, estos instrumentos de integración son también significativos y son expresión de esa diplomacia bolivariana de paz. En ese sentido quiero decir, por ejemplo, que el nacimiento de UNASUR, el nacimiento de la CELAC, ALBA TCP y todos estos grandes instrumentos de integración latinoamericana son también expresión de la paz, de esa diplomacia bolivariana de paz. Pero además, en el pasado más reciente, además, cuando hemos sido golpeados, bueno, los últimos 10, 12 años hemos sido golpeados incesantemente por las medidas coercitivas unilaterales, pero Venezuela ha sido faro en el mundo porque aquí se han realizado, por ejemplo, los encuentros antifascistas que han servido de ejemplo no solamente para nuestra región, sino incluso para países como España, Alemania, Italia, etcétera, que son países donde la ultraderecha y movimientos neofascistas están en pleno auge, ¿no? Entonces, desde Venezuela hemos sido modestamente, digámoslo humildemente,
hemos sido como faro que ha ido señalando ese camino de ser líder en la lucha contra los fascismos y contra los neofascismos en el mundo, ¿no? Además, bueno, aquí en nuestra región también esos movimientos de integración, como vengo diciendo, son expresión de esa diplomacia bolivariana de paz. No, y si hablamos también, esto es a nivel global, regional, latinoamericano, caribeño también. Lo vemos incluso a lo interno. Hemos vivido diversas épocas. En el caso de las manifestaciones, las llamadas guarimbas, se planteó en ese momento, incluso el recurso fue la constituyente. Correcto, 2017. Algo épico, que la gente parecía que cuando se decretó eso fue como algo que logró romper precisamente con ese modelo que se quería implementar, en este caso con la violencia en nuestro país, y eso aplacó Correcto. muchísimo esto, y fue algo que realmente heroico, ¿no? Y que obviamente se hizo justicia, de quienes tuvieron excesos también fueron juzgados como debe ser, quienes cometieron delitos también, y luego de eso vino, como siempre ha sido en nuestro país, ese llamado al diálogo, a que Correcto. todos los sectores, independientemente de su posición política, vamos a sentarnos a dialogar porque es una misma patria que queremos que eche adelante. Correcto, recordaba un profesor amigo hace poco que además esto no es nuevo. Si consideramos digamos, el periodo chavista, que ya el comandante Hugo Chávez, bueno, sufrió un golpe de Estado en 2002, pero también él hizo llamados a la paz, a la convivencia, al diálogo justamente, y recordaba ese profesor, en ese momento era el secretario de la OEA, estuvo instalado en Venezuela durante bastantes meses, supuestamente no, pero bueno, dirigiendo o coordinando esos procesos de diálogos que venían impulsándose entre el gobierno y la oposición de ese momento, ¿no? Después el presidente Maduro ha hecho no sé cuál cantidad de llamamientos, el diputado Jorge Rodríguez ha participado en no sé cuántas mesas de diálogo con factores de la oposición, muchos de ellos factores extremistas que participaron de esa guarimba que tú hacías mención hace poco. Y bueno, ahora mismo la presidenta encargada está llamando también a una iniciativa para el encuentro, para el diálogo, para la paz, para la convivencia democrática, decía la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Entonces, bueno, no sé si con ella estamos a tiempo de comenzar a contar las veces que va a ser llamado de paz, porque estoy seguro que en algunos casos habrá factores que no van a hacer caso a estos llamados de la presidenta, y es necesario que los tengamos en cuenta como país, porque un poco como decía la compañera en el video que inició el Carla. programa, la paz es necesaria para todo el desarrollo económico, ¿no? Si Claro. no tenemos paz, no vamos a poder desarrollar vida social, vida económica, vida cultural, etcétera, etcétera. Sin embargo, esos Entonces, sectores que no se suman son cada vez menores, se quedan aislados. Yo sé. son minoritarios, correcto. Y bueno, lo vemos en la representación política que han obtenido en las últimas elecciones parlamentarias, la representación que tienen estos factores extremos. Primero que es mínima, y después, bueno, hay factores de la derecha representados en nuestro Parlamento, pero me atrevería a decir que estos factores extremos no están absolutamente representados allí, no tienen presencia allí. Entonces, bueno, eso es un buen síntoma para la convivencia de nuestro país, para la relación, para el día a día, incluso de nosotros, pero bueno, también para las grandes decisiones y los retos que tiene el país por delante. Sí, es que yo diría incluso que, bueno, ese llamado fuerte, ¿no? Con esos distintos sectores justamente se dio en ese mensaje anual a la nación, ¿no? Un Correcto. mensaje firme donde obviamente todos los sectores, más allá de estos otros encuentros que se han dado, bueno, con la clase trabajadora, con los sectores económicos de nuestro país, incorporando, por ejemplo, el motor comunal a la agenda económica bolivariana, o sea, todo eso forma parte de todo Correcto. ese trabajo, pero quizás ese primer llamado contundente que se dio fue el pasado 5 de enero ante la Asamblea Nacional, donde obviamente se le pedía a todos los actores en ese seno y en el país a estar a la altura, ¿no? Del momento, ¿no? De la complejidad del momento, y quizás ha sido considerado como el llamado más firme en este sentido. Se da ahora este programa de convivencia para la paz, ¿no? Orientado en estos primeros 100 días a conservar, bueno, la tranquilidad, cosa que además hay que destacar, el espíritu del pueblo venezolano que ha salido todos los días Correcto. a trabajar. ¿Qué Correcto. características tiene este programa que forma parte ahora de un nuevo llamado justamente al Correcto. diálogo, a la paz, a la convivencia pacífica, para que podamos obtener todo esto de lo que hablábamos hace un ratico, del crecimiento económico y todo lo que se pueda consolidar en el seno también de esta paz y de esta tranquilidad? Sí, correcto. Y muchos sectores que no son necesariamente chavistas o no son oficialistas, han tenido pronunciamientos en favor de esta iniciativa, ¿no? Están diciendo que se van a sumar.
Hace poco leía, por ejemplo, esta misma mañana leía declaraciones de Fede Cámaras, por ejemplo, que no necesariamente comparten las ideas y las políticas del gobierno nacional, pero bueno, que están dispuestos a sumarse a todas estas iniciativas de paz, de tranquilidad, de convivencia y de sumar sus esfuerzos para el desarrollo del país. Quiero destacar además que, bueno, tú lo mencionabas, el 5 de enero se hacían los primeros llamados, después la presidenta presentó su mensaje a la nación el 15 de enero. Bueno, eso era prácticamente con la herida abierta todavía, ¿no? Porque el 3 de enero habíamos tenido que enfrentar esa situación como país y sin embargo, como dices tú, están los negocios abiertos en estas movilizaciones. Por ejemplo, he tenido oportunidad de ver y me sorprende gratamente que van las marchas y van las personas con las consignas, con todos los grupos y con tambores, con lo que sea, etcétera. Pero no hay negocios cerrados al paso de las marchas, ¿no? Todos siguen vendiendo, abiertos, trabajando. Digamos que se sienten con tranquilidad, se sienten con la confianza suficiente para mantener sus negocios todavía activos, mientras afuera está la situación, la situación política complicada que estamos atravesando, pero en la calle está esa situación de un pueblo que está, reclamando respeto a su soberanía y está reclamando el regreso del presidente y de la primera dama, pero además de eso está reclamando, como efectivamente estamos viendo, que lo que queremos es vivir en paz aquí en Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de lo que se está logrando con esas movilizaciones y con ese pueblo en la calle. Mira, y es un diálogo abierto, Domingo, porque ya lo decía, no solamente estamos hablando de este diálogo que obviamente por los sectores políticos que se confrontan modelos antagónicos, pero suman allí, Jocelyn, sectores económicos que en algún momento se sumaron a este mismo sabotaje. Correcto. Con el tema de la escasez, acaparamiento y todas estas situaciones que vivimos en años anteriores, pero que ante una situación como la que vivimos el 3 de enero, pues la gente obviamente 2 días quizás mantuvieron algunos limitantes en cuanto al acceso a los bienes y servicios por temor a que iba a suceder, pero ya el día lunes todo el mundo a trabajar, todo el mundo a incorporarse a su trabajo, a hacer sus quehaceres y eso también hay que enaltecerlo porque vemos empresarios, emprendedores, cada quien que tiene algún tipo de negocio o servicio desarrollándolo de la mejor manera para echar adelante este país. Correcto, yo creo que es una, lamentablemente, digo lamentablemente porque lo hemos tenido que aprender por las malas maneras, digamos, de estos factores que se sumaron a esos sabotajes que mencionabas tú. Mucha gente que en algún momento, empresarios, etcétera, grandes o pequeños y medianos incluso, que en algún momento cerraron sus negocios con la esperanza de que eso iba a ayudar a que cayera el gobierno. Entonces se demostró que, aquí tenemos gobierno desde hace rato y los que cayeron fueron estos sectores que se retiraron de la economía, dejaron de vender, en algunos casos lamentablemente quebraron. Lo hemos aprendido de malas maneras. Entonces estos sectores, digamos, ellos entienden ahora que no es que no puedan hacer política, porque en una democracia todos de alguna manera somos políticos y todos aportamos al bienestar del país, pero ellos entienden que su principal función es poner en el mercado o poner a disposición del pueblo los productos y los servicios que la gente está necesitando. Entonces Venezuela, que ha estado sometido a estas medidas coercitivas unilaterales, necesita muchísimo de la participación de los sectores económicos para que pongan a disposición de nosotros, el pueblo, todos estos elementos. Me lleva entonces a preguntar, antes de irnos a la pausa rápidamente, incluso con todos los hechos que hemos vivido a lo largo de estos últimos días, con estos pasos que sigue dando nuestro país como una línea continua de la que hablábamos hace un ratico, no solo desde lo histórico con el pensamiento bolivariano, sino también a lo largo de todos estos años, como fue con el comandante Hugo Chávez, como ha sido con el presidente Nicolás Maduro y como ahora en este momento está siendo la presidenta encargada de nuestro país, Delcy Rodríguez. ¿Qué significa? Porque quizás en este momento hay personas que nos están viendo fuera de nuestras fronteras, ¿no? Y están viendo cada uno de estos acontecimientos. ¿Qué sigue significando la paz de Venezuela para la región? Bueno, Venezuela lo han dicho todos ellos, el comandante Chávez primero, el presidente Maduro también, y por supuesto lo incorpora ahora la presidenta Delcy, pero además lo sentimos nosotros en el pueblo, ¿no? Yo creo que a veces uno puede parecer chauvinista cuando dice que el futuro del mundo pudiera estarse decidiendo en Venezuela. Yo creo que lo que estamos viviendo ahora mismo
va en ese sentido, ¿no? Probablemente ahorita, como decía un profesor, es muy pronto y todos los análisis son necesariamente provisionales porque las cosas van cambiando con el día a día, pero lo que estamos viendo es justamente que vamos avanzando, o lo veo yo por lo menos, vamos avanzando hacia ese mundo multicéntrico y pluripolar que ya mencionaba el comandante Chávez, sobre el que trabajó el presidente Nicolás Maduro, y nosotros vamos a seguir por allí. Entonces, digamos, si seguimos siendo, nuevamente lo digo, sin ser nacionalistas, sin caer en chauvinismo, seguimos siendo parte importante de la definición del futuro del orden internacional. Ahora mismo no sabemos cómo va a ser, tenemos algunas amenazas por allí no solamente contra Venezuela, sino contra el mundo, pero creo que se va a estar definiendo en todo caso el futuro de cómo sea el sistema internacional, cómo sea el orden internacional, va a depender de cómo se resuelvan las cosas aquí en Venezuela. ¿Va a cambiar o tiene nuevas características la forma de hacer política en nuestro país a partir de esto? Eso regresó. Su comentario, su opinión, puede hacerlo. ¿En dónde? Aldía.tv 8, Roger Villegas TV, Jocelyn Correa con doble S. Saludamos a Whitney Testa, nuestra intérprete de lengua de señas venezolana. Hola, Whitney. Mira, momento de hacer una pausa, ¿ya lo dijiste? No, ¿Sí? vamos a hacer pausa, pero también publicidad. Así es, antes. Momento de publicidad con nuestros amigos del Banco de Venezuela. Y es que con la BDB App del Banco de Venezuela, todo lo resuelves desde tu celular. Paga al instante con pago móvil BDB QR, divide la cuenta entre amigos con pagos compartidos y disfruta de la tecnología Access Pay, pagando desde tu teléfono al punto de venta desde cualquier banco. Haz tus operaciones cómoda e inmediata desde donde estés. Descarga la BDB App y lleva el banco número 1 en tus manos. Banco de Venezuela, el mayor valor eres tú. Seguimos con más de Al Día y en este momento vemos en pantalla Miraflores al momento, un fake news que ha denunciado esta cuenta. Ya lo hemos reiterado en varias oportunidades que el Estado venezolano ha creado esta plataforma, a través de esta plataforma, en esta cuenta Miraflores al momento, para desmentir cada una de las informaciones que puedan estar circulando en las plataformas digitales e incluso en este caso, en este medio de comunicación, este diario El País de España, y el cual ha establecido el gobierno nacional que es un fake news. Dice Aldama declara en la Audiencia Nacional que Delcy Rodríguez le entregó un sobre relacionado con la financiación ilegal del PSOE a través de PDVSA. Esto es totalmente falso, lo pueden estar ahí revisando en la cuenta X para que podamos también difundir esto, que es lo importante. Ante los fake news, lo importante es seguir dando la verdad de Venezuela. Así es, de hecho pueden chequear cada uno de los que ha sido publicado a través de esta cuenta. Nosotros seguimos conversando con Domingo Medina, analista político. Antes les presentamos algunas claves, incluso a propósito del tema que hemos planteado el día de hoy, Venezuela, cuna de la diplomacia de paz. Se lo mostramos en pantalla y obviamente también lo vamos a conversar con nuestro invitado del día y tiene que ver además con este programa para la convivencia democrática y de la paz de nuestro país, presentado en días pasados. Lo tenemos en pantalla, muchachos, vamos a mostrarlo. Fue anunciado este 23 de enero por la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez. Estará coordinado por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Y este programa, como comentábamos al inicio de esta conversación, debe crear en 100 días un plan nacional orientado a consolidar la tranquilidad de todos los venezolanos. Sí, en la primera reunión del equipo del programa se acordó a partir de la encuesta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Datos relevantes, Jocelyn, tenemos que el 99% de los venezolanos está orgulloso, obviamente, de haber nacido en esta patria, y el 84% de las personas que reconocen que existe un conflicto en Venezuela se inclina por acuerdos y le dan un no a la violencia y a las imposiciones. Bueno, parte de lo que comentábamos también de esa idiosincrasia del venezolano. ¿Tienes un aporte también ahí que dar? No, que justamente, bueno, este informe fue presentado por la presidenta encargada de nuestro país el pasado viernes como una especie de encuesta que fue realizada en el mes de diciembre y justamente ha arrojado este porcentaje, cosa además que viene en línea a lo que veníamos conversando hace un rato. Sí. O sea, hay una línea discursiva, no es solo que nosotros en este momento levantamos las banderas de la paz, sino que ha sido una construcción de años desde el punto de vista histórico, con un pensamiento además bolivariano, porque además se le suma también ese nombre, diplomacia bolivariana de paz, y en este caso para este programa de convivencia que es necesario y representa como un llamado al diálogo, que es lo que conversábamos con Domingo en la parte anterior, profundizar, ¿no?, acerca de este programa y la altura incluso de los actores políticos de nuestro país. Yo le dejaba una pregunta
antes de irnos a la pausa, ¿cambia la forma de hacer política en Venezuela a raíz de estos acontecimientos? Se llamaba a la altura. ¿Estamos a la altura del momento con respecto a los políticos en nuestro país? Sí, bueno, yo creo que el hecho de que no estemos ahorita, como muchos vaticinaban antes del 3 de enero y los primeros momentos después del 3 de enero, que no estemos en una situación de violencia generalizada en Venezuela, que los servicios públicos estén funcionando bien, que los servicios de abastecimiento de alimentos y de medicina estén trabajando tranquilamente, es una muestra de que este pueblo ha madurado bastante, ¿no? Que, digamos, a pesar de que lo que nos está sucediendo como país, como pueblo, es bastante grave. Tenemos al presidente, bueno, no está en estos momentos con nosotros, está enfrentando duros momentos él, pero sin embargo hemos logrado como pueblo, como país, la continuidad institucional y la continuidad de la vida, digamos, considerando estas condiciones, vamos a llamar normalidad lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? No es exactamente normalidad, pero bueno, estamos en paz, por lo menos, no estamos... Que es una gran victoria. Que es una gran victoria. Y un poco cuando mencionabas tú hace poco, en el segmento anterior, las personas de otros países, muchos se sorprenden de lo que está pasando en Venezuela porque otros esperarían que Venezuela estuviera ahorita envuelta en el caos, ¿no? Entonces creo que esta reunión, esta comisión, esta comisión que designó la presidenta y que ayer ya tuvo su primera reunión, que debe presentar un plan para los primeros 100 días, es respuesta a este momento que estamos viviendo nosotros ahora mismo, ¿no? Digamos, creo yo, la respuesta de la dirigencia política nacional a la madurez del pueblo de Venezuela. Digamos, no hacerlo, no solamente el gobierno, sino los factores además de oposición o incluso los que no están ni con el gobierno ni con la oposición, que están allí sentados y que se van a venir sumando, como anunció la presidenta el mismo día, el 23 de enero, tienen que estar a la altura. Creo que ahorita probablemente, digamos, han pasado apenas 4 o 5 días, un día desde la primera reunión y quizás sea muy pronto para evaluar los resultados y quizás lo veamos a lo largo de los 100 días. Pero por lo que estamos viendo, por lo que hemos visto, por de la instalación y de esa primera reunión, por las declaraciones que hemos conocido, pareciera que la clase política en su conjunto pareciera que está asumiendo esa tarea y el compromiso que representa estar a la altura del pueblo de Venezuela, que repito, es un pueblo que ha demostrado que a pesar de las más duras circunstancias, creo yo que en nuestra historia política, en nuestra historia republicana, no habíamos tenido un momento como este, pero estamos respondiendo como pueblo a esas circunstancias, estamos respondiendo en paz. Entonces creo que la dirigencia política debería estar a la altura y creo que esta iniciativa demuestra que efectivamente, por lo menos a estas primeras de cambio, tienen la buena voluntad, tienen la disposición de ponerse a la altura y ponerse, digamos, manos a la obra para hacer el trabajo y para sacar ese plan en los 100 días que dijo la presidenta encargada. Domingo, un elemento fundamental en este diálogo y en este proceso de paz que se ha dado en nuestro país ha sido esto de las excarcelaciones, que no es nuevo. Viene ya un proceso incluso que ve iniciado el presidente Nicolás Maduro. Correcto. Y que continúa la presidenta encargada. Pero quisiera que pudiéramos ahondar un poco en ello, pero antes escuchar declaraciones de Diosdado Cabello, quien es secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela. Las liberaciones de personas que se hacen llamar presos políticos. No son presos políticos, ellos lo saben. Tienen como una campaña. Sí, estamos logrando, gracias. No, eso lo ordenó el presidente Nicolás Maduro en el mes de diciembre y antes. Y nosotros lo que hemos hecho es darle continuidad. Y lo otro que yo quiero aclarar es que hasta ahora, hasta el día de ayer, iban 808 ciudadanos y ciudadanas liberadas. Cada uno con su condición, pues, en su condición. Ha habido nacionales y ha habido extranjeros. Mira, una demostración clara de que hay una voluntad de diálogo, de paz. Personas que participaron en actos terroristas, correcto, que fueron de una u otra manera sancionados por las acciones que cometieron, pues en medio de este proceso de paz. Entonces es una muestra de que podemos sentarnos en una misma mesa a pesar de todas las circunstancias y llegar a acuerdos y seguir adelante. Sí, bueno, yo creo, como lo venimos diciendo, ¿no? Pareciera que eso está en el ADN del gobierno venezolano, ¿no? Ese constante llamado y búsqueda de la paz, ¿no? Este proceso, como acaba de decir y como acabamos de ver en este video de Diosdado Cabello, no es algo nuevo, no es que se está produciendo a raíz de los sucesos del 3 de enero, sino que es un proceso que ya venía. Yo recuerdo, bueno, porque lo leí, digamos,
porque sí. Las investigaciones. Sí, correcto. Que el mismo 24 de diciembre y el 31 de diciembre se produjeron habían dado ya excarcelaciones, ¿no? algunas. Además, bueno, dos fechas bastante significativas, pero antes de esas fechas también se venían produciendo procesos mediante los cuales se estaban revisando los expedientes de estas personas que estaban involucrados en estos hechos violentos, y en los casos en los que correspondía, que no involucraban delitos de sangre, por ejemplo, se le otorgaban medidas sustitutivas, medidas de libertad, etcétera, etcétera, ¿no? Y nuevamente es importante resaltar lo que acaba de decir, bueno, lo que dijo el ministro allí en el video, es la continuidad del plan que ya se había iniciado en el gobierno presidido por el presidente Nicolás Maduro. Estamos entonces en ese caso no solamente cuando estamos hablando de estas excarcelaciones, sino con todo el proceso que estamos viviendo ahora, y lo ha dicho la misma presidenta encargada. Aquí está lo que estamos poniendo en marcha, es la continuidad del plan del presidente Nicolás Maduro. No que nadie se equivoque, que nadie en Venezuela entienda otra cosa, especialmente porque hay gente que quiere llamar a divisiones, etcétera. Estamos, como nuevamente lo digo, como pueblo muy sólidos, muy conscientes, muy maduros, pero además el gobierno leyendo muy bien, interpretando muy bien, y las circunstancias por las cuales estamos atravesando está dando continuidad a los procesos que ya venían desarrollándose desde el año pasado, ¿no? Este es un claro ejemplo de lo que estamos diciendo, ¿no? Fíjense, ¿qué se dice, Domingo, cuando leemos estas noticias? Porque además, a ver, usted lo mencionaba hace un rato, bueno, un proceso que inició el presidente Nicolás Maduro, que ya se había incluso iniciado en el mes de diciembre y mucho antes, bueno, un proceso que ha corrido conforme, además lo han establecido, digamos, los organismos competentes, quien corresponde, bueno, uno de ellos era precisamente el secretario del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien hablaba y daba esta cifra. El día de ayer, ¿cómo se lee esto a nivel internacional? ¿Por qué insisto tanto en este tema? Porque sabemos además cuáles son las noticias que salen fuera de nuestras fronteras y bajo qué elementos, incluso bajo qué términos salen estos, en muchos casos, bajo este tema de presos políticos, ¿no? Correcto. Y justamente usted acaba de hacer allí como una salvedad y justamente haciendo referencia a, bueno, estas personas que han sido descarceladas es porque, bueno, siguen hechos incursos en violencia, todo esto, pero que no involucran sangre. Es decir, hay una determinación además para todo este proceso que se ha llevado a cabo, y sí, estas personas estaban inmersos en hechos de violencia, hechos a los cuales hacíamos referencia en la parte anterior. Obviamente no se va a mencionar que ese proceso ya se había iniciado antes y que es un proceso además que ha pasado por varias etapas a lo largo de todos estos años. No se dice esto, ¿verdad? Digamos en las noticias que salen. No solemos verlo. ¿Cuál es la lectura incluso que tiene Bueno, esto? un poco como el fake news que se desmentía hace poco aquí en esta misma casa, Hace un y ratico. tú mencionabas hace poco, todo eso es parte de la guerra psicológica, la guerra mediática, la guerra cognitiva contra Venezuela. La narrativa que quieren imponer. Con la ¿no? narrativa que se quiere imponer, según la cual, nuevamente, tú lo acabas de mencionar bien, en Venezuela hay presos políticos, y no es que hay personas, muchos de ellos políticos, Que han cometido delitos. que han estado involucrados en hechos de violencia, delitos que, bueno, los que están siendo escarcelados no están involucrados en hechos de sangre, como digo, ¿no? Pero muchos de ellos están incursos en delitos contra la patria, delitos contra el Estado, han participado en guarimbas, han participado en intentos de levantamientos militares, etcétera, etcétera. Entonces, cuando fuera de Venezuela se lee, se mencionan estos casos, Venezuela está liberando presos políticos, Se entre hace con comillas, este término, exacto. se dice presos políticos como que si fueran personas que estaban en sus casas, que tenían unas ideas que eran contrarias al gobierno de Venezuela, y pasó una patrulla que mandó Diosdado Cabello, seguramente pensarán así, y se los llevó, ¿no? No dicen que eran personas que habían los estado hechos a los participando cuales estuvieron en levantamientos militares, que habían atacado instalaciones, por ejemplo, que no tenían, incluso en algunos casos, no tenían nada que ver ni con lo político ni con lo militar. Ustedes recordarán, por ejemplo, que llegaron a atacar hospitales, que atacaron escuelas, que atacaron preescolares, que no tiene ningún tipo de lógica. Si es que hay una lógica detrás de cualquier tipo de violencia, de este tipo de violencia política, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que esa narrativa van a intentar construirla, van a intentar fortalecer
esa manera de presentar los hechos para que nosotros mismos aquí en Venezuela terminemos además creyéndonos el cuento de que efectivamente en Venezuela había un gobierno que reprimía, había un gobierno que castigaba a la gente por simplemente tener una forma de pensar distinta a la del gobierno, cuando efectivamente Hay un respeto, además, hay leyes en nuestro hay país. leyes, y si no, que bueno, es un gobierno que bueno, lo han intentado tumbar, que le han hecho cualquier tipo de cosas, no solamente factores internos, sino factores externos, que hasta ahora no han podido, no han logrado quebrar al gobierno ni han logrado quebrar al pueblo de Venezuela, y el gobierno tiene que tener cómo defenderse de estos hechos violentos. No va a estar allí sentado el gobierno nacional esperando que vengan los violentos a tumbarlo y decir, bueno, sí, está bien. Usted ahora es la presidenta, usted ahora es el presidente y nosotros nos vamos. Entonces, no Además, sin pasa. justicia no hay paz, ¿no? Es lo que se dice. Correcto, así mismo es. Y vamos a escuchar también unas palabras de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en este contexto. Adelante. Hemos, a través del programa de convivencia democrática y paz, hemos abierto un espacio para el diálogo político. Que vengan todos los que amen a Venezuela de verdad, pero los que pretendan perpetuar el daño y la agresión contra el pueblo de Venezuela, aquí no van a entrar a dañar la paz y la tranquilidad de la República. Bueno, contundentes palabras. El mensaje diría claro. yo. Claro, sí, porque quienes quieran hablar, dialogar, chévere, Domingo, es así. Pero quienes han pedido que se incrementen todas estas agresiones, las sanciones, que para nadie es un secreto, que están haciéndose este diálogo permanente, puedan ser levantadas de cierta forma para el tema económico, pero todo lo que vivimos previo a esto y que estas personas sigan solicitando mayor agresión contra nuestro pueblo, pues con estas personas no se pueden dialogar. Sí, correcto. Y además, una cosa que quiero resaltar, que ese pueblo que estamos viendo ahí en la calle, en esa movilización, es garantía de paz. Es un pueblo que está protestando, o está manifestando, no está protestando, está manifestando pacíficamente su respaldo al gobierno nacional, al gobierno bueno, a las medidas que está tomando el gobierno, en específico a la reforma de la ley de hidrocarburos, ¿no? Pero importante eso que tú acabas de mencionar, y que dijo la presidenta en su mensaje ayer en Fuerte Tiuna. Todo el que quiera colaborar es bienvenido. Lo había dicho además el viernes en el lanzamiento de este programa de convivencia democrática y paz. Todos estamos llamados a participar. Además, como decíamos hace poco, en una democracia todos de alguna manera tenemos una responsabilidad con nuestro país, ¿no? Todos somos capaces de aportar un granito de arena. Ahora, yo supongo, creo, por lo que uno lee por allí, que algunas personas, incluso de las que están siendo escarceladas, que participaron en esos hechos violentos, probablemente tengan esperanzas de volver a reincidir en esos hechos que en algún momento que rompieron con la paz de Venezuela, que generaron caos en el país y que de algún modo los llevaron a ellos a enfrentar esa situación de cárcel en la cual estaban, ¿no? Creo que el gobierno nacional, que el Estado, más que el gobierno nacional, tiene los mecanismos para defenderse de estos hechos y de este tipo de actitudes y de comportamientos violentos contra la patria. Pero bueno, también es un mensaje no solamente para los que están aquí adentro y especialmente para los que están ahora siendo escarcelados, sino para los que están fuera de Venezuela también, los que de alguna manera también siguen buscando formas de Asfixiar. Y de golpear los procesos de convivencia y de paz que estamos viviendo. Nosotros, insisto, creo que es muy resaltante que nosotros, a pesar de lo que hemos vivido a partir del 3 de enero, podamos estar aquí sentados conversando. Es un gran triunfo de Venezuela, que muchos no lo creen en otros países. Uno conversa y dice, bueno, es increíble lo que está pasando allí en Venezuela, pero eso no significa que no haya factores fuera de Venezuela, tanto factores de venezolanos que están en otros países, pero también factores propios de esos países que jueguen a la desestabilización y que apuestan por ponerle, como se dice, palos a la carreta de Venezuela y que quieran interrumpir el libre desenvolvimiento de los venezolanos, pero además la estabilidad que ha demostrado hasta ahora el gobierno bolivariano, que está, bueno, al frente, por supuesto, la presidenta encargada, tomando decisiones que yo estoy absolutamente seguro que ella en su fuero interno habría deseado no tener que estar en esa situación para tomar esas decisiones, pero bueno, como buena revolucionaria está allí, se puso las botas y está aquí, digamos, trabajando, ¿no? Manejando. Y dándole continuidad a un plan. Dándole continuidad y además con
digamos, sus primeras decisiones apuntaban a eso, ¿no? Cuando creó, por ejemplo, los 2 fondos soberanos y con las otras decisiones, garantizar la paz social para el pueblo, garantizar los ingresos, que haya posibilidades de que podamos tener una vida social, digamos, pero además garantizar desde el punto de vista de la economía el funcionamiento de Venezuela. Que no se detengan las industrias, que no se detenga la producción agropecuaria, que puedan llegar los alimentos y que puedan mantenerse en activo los servicios públicos de Venezuela. Son decisiones que parecieran de anteojito, pero que en el caso de Venezuela, golpeado por las medidas coercitivas unilaterales, significan muchísimo y además significa por parte de la presidenta y de todo el equipo que la acompaña una tarea enorme que requiere el respaldo de toda la sociedad venezolana. Creo que además las marchas como la que estamos viendo, la movilización que estamos viendo, justamente apunta en ese sentido. Es un contundente respaldo a las medidas que está tomando la presidenta encargada, que repito, yo estoy seguro que ella no habría querido estar en esa situación, pero bueno, lo está haciendo porque, digamos, tiene la responsabilidad, tiene... Además, así como comenzábamos diciendo, en nuestros genes vive la sangre de Bolívar, tenemos el ADN de nuestros libertadores, ella también tiene esa sangre de los libertadores, pero además recordemos que ella es hija de Jorge Rodríguez, es un luchador, es un revolucionario, y ella está asumiendo el reto que implica todo lo que está haciendo para garantizar la estabilidad de Venezuela. Y además que representa todo eso que es la mujer venezolana, una mujer valiente que sale al paso ante algunas circunstancias y que sigue adelante. Y que bueno, que gestiona múltiples cosas en un mismo momento con la serenidad que caracteriza a las mujeres venezolanas. 2:53 de la tarde, agradecemos a Domingo Medina, analista político. Vamos a publicar además el programa para que usted lo pueda disfrutar completo, sin interrupciones, a través de Dailymotion BTV y en nuestras historias, obviamente, @aldia.tv8. Cuna de la diplomacia de paz es el mensaje, además, que sigue levantando nuestro país. Muy atento a las informaciones que se generen por esta pantalla, por Venezolana de Televisión, y recuerde la cita, es sencilla, no creen fake news pendiente, Miraflores al momento, del único podcast en vivo de la televisión venezolana de 2 a 3 de la tarde. Gracias, Whitney. Cuídense mucho. Al Día fue presentado por Banco de Venezuela. donde el mayor valor eres tú.